Capítulo 2. Este es el radiador, dijo tía Josephine, señalando un radiador con un dedo pálido y huesudo. Por favor, no lo toquéis nunca. Es posible que paséis mucho frío en mi casa. Nunca enciendo el radiador, porque tengo miedo de que pueda explotar, y por eso, por las noches, hace frío a menudo. Violet y Klaus se miraron un instante y Sonny los miró a los dos. Tía Josephine les mostraba como en una auténtica visita turística su nueva casa, y hasta el momento parecía tener miedo a todo lo que allí había, desde el felpudo de la entrada, que podía hacer que alguien tropezase y rompiese el cuello, al sofá de la sala de estar, del que dijo podía desplomarse en cualquier momento y aplastarlos. «Aquí está el teléfono», dijo tía Josephine señalando el teléfono. «Solo debe usarse en caso de emergencia, porque hay peligro de que alguien pueda electrocutarse». «De hecho», dijo Klaus, «he leído bastante sobre electricidad, y estoy seguro de que el teléfono no representa peligro alguno». Tía Josephine se tocó el pelo, como si algo le hubiese saltado a la cabeza. «No puedes creer todo lo que lees», señaló. «Yo he construido un teléfono», dijo Violet. «Si quieres, puedo desmontar el tuyo y enseñarte cómo funciona. Quizá eso haga que te sientas más tranquila». «No lo creo», dijo tía Josephine, frunciendo el ceño. «Delmo», señaló Sonny, lo que probablemente significa algo así como: «Si quieres, puedo morder el teléfono para demostrarte que es absolutamente inofensivo». «¿Delmo?», preguntó tía Josephine, mientras se agachaba para recoger unas hilachas de la desgastada alfombra con motivos florales. «¿Qué quieres decir con Delmo? Me considero una experta en lenguaje inglesa y no tengo ni idea de lo que significa la palabra Delmo. ¿Está hablando en otro idioma?» «Me temo que Sonny todavía no habla con fluidez», dijo Klaus, recogiendo a su hermanita del suelo. «Básicamente está hablando en infantil». «Grun», dijo Sonny, lo que significa algo así como: «me niego que lo llames habla infantil». «Bueno, tendré que enseñarle correcto inglés», dijo tía Josephine con frialdad. «De hecho, estoy segura de que todos necesitáis pulir un poco vuestra gramática. La gramática es lo mejor de la vida. ¿No os parece?» Los tres hermanos se miraron. Violet se habría sentido inclinada a decir que inventar cosas era lo mejor de la vida. Klaus creía que lo era leer, y Sonny, evidentemente, no encontraba mayor placer en la vida que morder cosas. Los Baudelaire pensaban en la gramática, todas esas reglas sobre cómo escribir y hablar en inglés, como en un dulce de plátano. Bueno, pero tampoco algo por lo que perder el sueño. Sin embargo, parecía poco educado contradecir a tía Josephine. «Sí», dijo Violet finalmente, «siempre nos ha encantado la gramática». Tía Josephine asintió con la cabeza y sonrió levemente a los Baudelaire. «Bueno, os acompaño a vuestra habitación y seguiremos con el recorrido después de cenar. Cuando abráis esta puerta, empujad simplemente esta madera. No uséis nunca el pomo. Siempre temo que se rompa en 1000 pedazos y uno de ellos me dé en el ojo». Los Baudelaire empezaban a pensar que no les iba a estar permitido tocar un solo objeto de la casa, pero sonrieron a tía Josephine, empujaron la madera y abrieron la puerta. Quedaba una habitación grande y muy luminosa, con paredes blancas y desnudas, y una alfombra azul en el suelo. En la habitación habían 2 camas grandes y una cuna grande, obviamente para Sonny, las 3 cubiertas con cubrecamas azules y, a los pies de cada una de las camas, un baúl grande para guardar cosas. Al otro extremo de la habitación había un armario grande para la ropa de todos, una ventanita para mirar al exterior y un montoncito de latas de conserva sin propósito aparente. «Siento que tengáis que compartir una habitación los 3», dijo tía Josephine, «pero la casa no es demasiado grande. He intentado proveeros de cuanto podéis necesitar, y espero que os sintáis cómodos». «Seguro que sí», dijo Violet, entrando en la habitación con su maleta. «Muchas gracias, tía Josephine». «En cada uno de los baúles», dijo tía Josephine, «hay un regalo». ¿Regalos? Los Baudelaire hacía mucho tiempo que no recibían regalos. Tía Josephine se acercó sonriente al baúl y lo abrió. «Para Violet», dijo, «hay una preciosa muñeca nueva con muchos vestiditos». Tía Josephine metió la mano en el baúl y sacó una muñeca de plástico
con una boca muy pequeña y unos ojos muy grandes y saltones. ¿No es adorable? Se llama Dulce Penny. Oh, gracias, dijo Violet, que, con 14 años, era ya demasiado mayor para muñecas y a quien, de todos modos, nunca le habían gustado demasiado. Con una forzada sonrisa en el rostro, Violet cogió a Dulce Penny de las manos de tía Josephine y le dio unos suaves golpecitos en la cabecita de plástico. «Y para Klaus», dijo tía Josephine, «hay un tren en miniatura». Abrió el segundo baúl y sacó un trenecito. «Puedes montar las vías en aquel rincón vacío de la habitación». «¡Qué divertido!», dijo Klaus, intentando parecer emocionado. A Klaus nunca le había gustado los trenes en miniatura, porque daba mucho trabajo armarlos, y una vez hecho, solo tenías un chisme que daba vueltas y vueltas sin parar. «Y para la pequeña Sonny», dijo tía Josephine, metiendo la mano en el baúl más pequeño que estaba a los pies de la cuna, «hay un sonajero. Mira, Sonny, hace ruiditos». Sonny sonrió a tía Josephine mostrándole sus 4 afilados dientes, pero sus hermanos mayores sabían que Sonny detestaba los sonajeros y el irritante ruido que producen cuando los zarandeas. De muy pequeña le habían dado un sonajero, y fue la única cosa que no lamentó perder en el tremendo incendio que había destruido la casa de los Baudelaire. «Es muy generoso de su parte», dijo Violet, «darnos todas estas cosas». Era demasiado educada para añadir que no eran cosas que les gustasen especialmente. «Bueno, estoy muy contenta de tenerlos aquí», dijo tía Josephine. «Me gusta tanto la gramática. Estoy emocionada de poder compartir mi amor por la gramática con 3 niños guapos como vosotros. Bueno, os doy unos minutos para instalaros y cenamos. Hasta ahora». «Tía Josephine, ¿para qué son esas latas?», preguntó Klaus. «¿Esas latas? Para los ladrones, naturalmente», dijo tía Josephine, tocándose el moño que lucía en la coronilla. «Seguro que teméis tanto a los ladrones como yo, así que cada noche colocad simplemente esas latas de conserva junto a la puerta, para que cuando entren los ladrones se tropiecen con las latas y os despierten». «Pero, ¿qué haremos entonces, despiertos en una habitación con un ladrón enfurecido?», preguntó Violet. «Yo preferiría dormir mientras se comete el robo». La mirada de tía Josephine se llenó de espanto. «¿Ladrones enfurecidos?», repitió. «¿Ladrones enfurecidos? ¿Por qué hablas de ladrones enfurecidos? ¿Pretendes que estemos más aterrados de lo que ya estamos?» Claro que no», tartamudeó Violet, sin señalar que era tía Josephine quien había sacado el tema. «Lo siento, no pretendía asustarte». «Bueno, no hablemos más de ello», dijo tía Josephine, mirando nerviosa las latas de conserva, como si un ladrón estuviese tropezando con ellas en aquel preciso instante. «Nos vemos para cenar dentro de unos minutos». Su nueva tutora cerró la puerta y los huérfanos Baudelaire escucharon con atención cómo sus pasos se alejaban por el pasillo antes de empezar a hablar. «Sonny se puede quedar con la Dulce Penny», dijo Violet, entregándole la muñeca a su hermana. «Creo que el plástico es lo bastante duro para que lo muerdas». «Y tú, Violet, puedes quedarte con el tren en miniatura», dijo Klaus. «Quizá puedas desmontarlo e inventar algo con las piezas». «¡Schu!», gritó Sonny, lo que probablemente significa algo así como «hace mucho tiempo que nada parece justo en nuestras vidas». Los Baudelaire se miraron mientras esbozaban una amarga sonrisa. La pequeña Sonny tenía razón. No había sido justo que sus padres falleciesen. No había sido justo que el malvado y repugnante conde Olaf les persiguiese allí donde fuesen, sin otro objetivo que robarles su fortuna. No había sido justo que pasaran de familiar en familiar, que sucesos terribles ocurrieron en todos sus nuevos hogares, como si los Baudelaire estuviesen en un horrible autobús que solo se detenía en paradas de injusticia y miseria. Y claro está, seguro que no era justo que Klaus solo tuviese un sonajero con el que jugar en su nuevo hogar. «Está claro que tía Josephine ha trabajado mucho para prepararnos esta habitación», dijo Violet con tristeza. «Parece ser una persona de buen corazón. No deberíamos quejarnos ni siquiera entre nosotros». «Tienes razón», dijo Klaus, cogiendo su sonajero y zarandeándolo con poco entusiasmo. «No deberíamos quejarnos». «¡Tuí!», gritó Sonny, lo que probablemente significa algo como
Los dos tenéis razón. No deberíamos quejarnos. Klaus se acercó a la ventana y miró el paisaje que empezaba a oscurecer. El sol caía lentamente en las negras profundidades del lago lacrimógeno, y un frío viento del atardecer empezaba a soplar. Incluso desde el otro lado de la ventana, Klaus podía sentir un ligero frío. De todas formas, yo quiero quejarme, dijo. «La sopa está servida», gritó tía Josephine desde la cocina. «Por favor, venid a cenar». Violet puso una mano en el hombro de Klaus y apretó un poco como para consolarle, y, sin una palabra más, los Baudelaire recorrieron el pasillo en dirección al comedor. Tía Josephine había dispuesto la mesa para 4. Le había preparado un cojín grande a Sonny y había colocado otro montón de latas de conserva en la esquina de la habitación, solo por si algún ladrón se le ocurriese robarles la cena. «Normalmente, claro está», dijo tía Josephine, «la sopa está servida es una expresión idiomática que no tiene nada que ver con sopa. Simplemente significa que la cena está lista. Sin embargo, en este caso, he preparado sopa». «¡Qué bien!», dijo Violet. «No hay nada mejor que una sopa caliente en una noche fría». «De hecho, no es sopa caliente», dijo tía Josephine. «Nunca preparo nada caliente, porque me da miedo encender la cocina. Podría incendiarse. He preparado sopa fría de pepino». Los Baudelaire se miraron e intentaron ocultar su consternación. Como ya sabréis, la sopa fría de pepino es un manjar del que se disfruta mucho en un día de mucho calor. Yo mismo disfruté de una en Egipto, mientras viajaba con un amigo que trabajaba como encantador de serpientes. Cuando está bien preparada, la sopa de pepino tiene un sabor delicioso, ligeramente mentolado, fresco y refrescante, como si se tratase más de una bebida que de una comida. Pero en un día frío, en un proyecto de habitación, la sopa fría de pepino se agradece tanto como un enjambre de avispas en una fiesta de murciélagos. En un silencio sepulcral, los 3 niños se sentaron a la mesa con tía Josephine e hicieron cuanto pudieron para tragar el frío y viscoso brebaje. El único sonido era el de los 4 afilados dientes de Sonny golpeando su cuchara mientras comía su fría cena. Como estoy seguro sabréis, cuando nadie habla, la cena parece durar horas, y por eso pareció mucho, mucho más tarde, cuando tía Josephine rompió el silencio. «Mi querido marido y yo no tuvimos hijos», dijo, «porque nos daba miedo. Pero quiero que sepáis que estoy muy contenta de que estéis conmigo. Muy a menudo me siento sola aquí, en lo alto de la colina, sin nadie. Y cuando el señor Poe me escribió, contándome vuestros problemas, no quise que estuvieseis tan solos como yo, como cuando perdí a mi amado Ike». «¿Ike era su marido?», preguntó Violet. Tía Josephine sonrió, pero no miró a Violet, como si estuviese hablando más consigo misma que con los Baudelaire. «Sí», dijo con tono mortecino. «Era mi marido, pero era mucho más que eso. Era mi mejor amigo, mi compañero de gramática y la única persona que he conocido capaz de silbar con galletas en la boca». «Nuestra madre podía hacer eso», dijo Klaus sonriendo. Su especialidad era la 14ª sinfonía de Mozart. «La de Ike era el 4º cuarteto de Beethoven», contestó tía Josephine. «Al parecer es una característica de familia». «Lamento no haberle conocido», dijo Violet. «Parece un tipo estupendo». «Era estupendo», dijo tía Josephine, removiendo la sopa y soplando a pesar de que estaba congelada. «Me entristecí mucho cuando murió. Sentí que había perdido 2 de las cosas más especiales de mi vida». «¿2?», preguntó Violet. «¿A qué te refieres?» «Perdí a Ike», dijo tía Josephine, «y perdí al lago lacrimógeno. O sea, no lo perdí realmente, claro está, sigue estando ahí, pero yo crecí a sus orillas. Solía bañarme en él todos los días. Sabía cuáles eran las playas arenosas y las que estaban cubiertas de rocas. Conocía todas las islas y todas las cuevas de sus costas. El lago lacrimógeno era como un amigo para mí, pero cuando se llevó el pobre Ike, le cogí demasiado miedo para acercarme nunca más. Dejé de nadar en él, nunca volví a ir a la playa. Incluso dejé de lado todos los libros que tratan de él. De la única forma que puedo soportar mirarlo es desde el ventanal de la biblioteca». «¿Biblioteca?», preguntó Klaus animándose. «¿Tienes una biblioteca?». «Claro»,
dijo tía Josephine. ¿Dónde si no iba a guardar todos mis libros de gramática? Si ya os habéis acabado la sopa, os enseño la biblioteca. Yo no puedo comer ni una cucharada más, confesó Violet. «Írenme», gritó Sonny en señal de conformidad. No, Sonny, dijo tía Josephine. «Irem no es gramaticalmente correcto. ¿Quieres decir, yo también he acabado de cenar?» «Irem», insistió Sonny. «Dios mío, sí que necesitáis lecciones de gramática», dijo tía Josephine. «Razón de más para ir a la biblioteca. Venga, niños». Los Baudelaire dejaron atrás sus cuencos medio llenos. Siguieron a tía Josephine por el pasillo, cuidando de no tocar ninguno de los pomos junto a los que pasaban. Al final del pasillo, tía Josephine se detuvo y abrió una puerta normal y corriente, pero, cuando los niños atravesaron la puerta, se adentraron a una habitación que era cualquier cosa menos normal y corriente. La biblioteca no era ni cuadrada ni rectangular como la mayoría de las habitaciones, sino curvada formando un óvalo. Una pared del óvalo estaba dedicada a los libros, estanterías y más estanterías, y todos y cada uno de los libros eran de gramática. Había una enciclopedia de sustantivos colocada en unos sencillos anaqueles de madera, curvados para poder fijarlos a la pared. Había libros muy voluminosos sobre la historia de los verbos, alineados en estanterías de metal que habían sido pulidas y brillaban mucho. Y había vitrinas con manuales de adjetivos en su interior, como si estuviesen en el escaparate de una librería y no en una casa particular. En medio de la habitación había unas sillas que parecían muy cómodas, cada una de ellas con su propio reposapiés, para que uno pudiese estirar las piernas mientras leía. Pero era la otra pared del óvalo, al fondo de la habitación, lo que llamó la atención de los niños. La pared, desde el suelo hasta el techo, era una ventana, un único y enorme panel de cristal curvo, de vidrio enorme, y más allá del vidrio había una espectacular vista del lago lacrimógeno. Cuando los niños se acercaron para mirar más de cerca, se sintieron volar muy por encima del oscuro lago y no simplemente mirándolo. «Es la única forma en que puedo soportar mirar el lago», dijo tía Josephine con voz tranquila. «Desde lejos. Si me acerco un poco más, recuerdo mi último picnic en la playa con mi amado Ike. Le advertí que esperase 1 hora después de comer antes de meterse en el lago, pero solo esperó 45 minutos. Pensó que bastaría». «¿Le dieron calambres?», preguntó Klaus. «Es lo que suele ocurrir si no esperas 1 hora antes de bañarte». «Esa fue una de las razones», dijo tía Josephine. «Pero en el lago lacrimógeno hay otra cosa. Si no esperas 1 hora después de haber comido, las sanguijuelas del lago lacrimógeno huelen la comida y atacan». «¿Sanguijuelas?», preguntó Violet. «Las sanguijuelas», explicó Klaus, «se parecen un poco a los gusanos. Son ciegas y viven en distintas aguas y, para alimentarse, se te pegan y te chupan la sangre». Violet se estremeció. «¡Iswao!», gritó Sonny, lo que probablemente significa algo como «¿Por qué nadar en un lago lleno de sanguijuelas?». «Las sanguijuelas del lacrimógeno», dijo tía Josephine, «son un poco diferentes de las normales. Cada una de ellas tiene 6 filas de afilados dientes y un olfato agutísimo. Pueden oler el más mínimo trozo de comida desde muy, muy lejos. Las sanguijuelas del lago lacrimógeno suelen ser bastante inofensivas. Se alimentan de peces pequeños, pero si huelen comida en un ser humano, lo rodean y... Los ojos de tía Josephine se llenaron de lágrimas. Sacó un pañuelo rosa pálido y se la secó. «Discúlpenme, niños. No es gramaticalmente correcto finalizar una frase con «y», pero me pongo tan triste cuando pienso en Ike que no puedo hablar de su muerte». «Sentimos habértelo recordado», dijo Klaus rápidamente. «No pretendíamos ponerte triste». «Está bien», dijo tía Josephine, sonándose. «Solo es que prefiero pensar en Ike en otros momentos. A Ike siempre le cantó el sol y me gusta imaginar que, donde quiera que esté, el sol resplandece con todas sus fuerzas. Claro que nadie sabe qué ocurre después de la muerte, pero es bonito pensar que mi marido está en algún lugar muy, muy cálido. ¿No os parece?» «Sí», dijo Violet, «es muy hermoso». Tragó saliva. Quiso decirle algo más a tía Josephine, pero cuando solo conoces a alguien desde hace algunas horas, es difícil saber qué le gustaría oír.
Tía Josephine, aventuró tímidamente, ¿has pensado en irte a vivir a un otro lugar? Quizás si vivieses en un lugar alejado del lago lacrimógeno, te sentirías mejor. Nosotros iríamos contigo, soltó Klaus. ¡Oh! Nunca podría vender esta casa, dijo tía Josephine. Los corredores de fincas me aterran. Los tres jóvenes Baudelaire se miraron a hurtadillas, una palabra que aquí significa mientras tía Josephine no los está mirando. Ninguno había oído antes de alguien a quien le diese miedo los corredores de fincas. Hay dos clases de miedo, racional e irracional, o en términos simples, miedos que tienen sentido y miedos que no. Por ejemplo, los huérfanos Baudelaire tienen miedo al conde Olaf, lo cual tiene muchísimo sentido, porque es un hombre malvado que quiere destruirlos. Pero si tuviesen miedo de la tarta de merengue y limón, sería un miedo irracional, porque la tarta de merengue y limón está deliciosa y nunca ha hecho daño a nadie. Tener miedo de que haya un monstruo debajo de la cama es perfectamente racional, porque en efecto puede haber un monstruo debajo de tu cama, dispuesto a devorarte en cualquier momento. Pero el miedo a los corredores de fincas es un miedo irracional. Los corredores de fincas, como sabréis, son personas que ayudan a comprar y vender casas. Aparte de vestir de vez en cuando un espantoso abrigo de color amarillo, lo peor que un corredor de fincas puede hacer es enseñarte una casa que te parezca fea. Y por eso es completamente irracional tenerles miedo. Cuando Violet, Klaus y Sonny bajaron la mirada para observar el oscuro lago y pensaron en sus nuevas vidas con tía Josephine, sintieron miedo. E incluso un experto mundial en miedos tendría dificultad en determinar si se trataba de un miedo racional o irracional. El miedo de los Baudelaire era que pronto se les viniese encima el infortunio. Por un lado, era un miedo irracional porque tía Josephine parecía una buena persona y el conde Olaf no estaba a la vista. Pero, por otro lado, los Baudelaire habían experimentado tantas cosas terribles que parecía racional pensar que otra catástrofe estaba a la vuelta de la esquina.